Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí andamos. Vamos a ver si os grabo algún vídeo, aunque es, bueno, vídeo no, audio mejor dicho, porque, pero van a ser muy breves, porque la verdad es que tampoco tengo mucho tiempo, pero vamos a intentarlo. Y es dos artículos que uno pertenece a la revista Glamour y otro pertenece al periódico La Voz de Galicia. No tiene nada que ver uno con el otro, pero al mismo tiempo que estoy haciéndolo, pues aprovecho y hago las dos lecturas a la vez para que, bueno, oigáis o os quedéis con aquello que más os interese o que más creáis que os puede servir para tener cierta información. Pero nada más, o sea que simplemente es para que veáis más o menos de lo que van las cosas. Todas las cosas siempre relacionadas con lo que es lo de siempre, el narcisismo, la psicopatía o el maquiavelismo, la triada oscura, ¿de acuerdo? De la lectura de la revista Glamour habla sobre, bueno, sí, la persona en sí con la que hablamos o con la que estamos o incluso nosotros mismos somos personas tóxicas. Y sí, somos personas tóxicas para otras. ¿Cuáles son esas banderas rojas que hemos podido empezar a tener o a darnos cuenta o tal vez las hayamos desarrollado en esto que está existiendo ahora mucho por las redes, la red flag que se dice, que son como tener citas por online y todas estas cosas? Pero bueno, yo voy a limitarme a simplemente a hacer la lectura para que tengáis un cierto conocimiento, por si a lo mejor mucha gente de la que me esté escuchando a lo mejor ha leído este artículo en esta revista, pero ante la duda de que no todo el mundo puede haberlo leído o puede llegarle a ellos, pues simplemente me limito a hacer la lectura. Y dice así: ¿y si la persona tóxica soy yo? Todas las banderas rojas que he empezado a coleccionar desde que tengo citas online. Pareja, no gracias. A las citas online ahora tengo unas cuantas redes flags. Las listas online son molestas, al menos para mí. No, en realidad siempre lo son. Se acabaron los días en los que una pareja despertaba algo en mí. Sin embargo, sigo adelante. A veces por soledad, a veces por deseo sexual. El pragmatismo se impone. Estoy cansada de deslizar a la derecha y a la izquierda de Tinder y de Bumble. Todos estamos cansados de la superficialidad y de la falta de compromiso que conlleva el amor en tiempos de apps. Incómodos por falta de respeto que nos muestran los desconocidos. No sé cuántas veces me han dejado plantada o me han hecho ghosting. Tantas que ni ya siquiera me afecta. Me he vuelto inmune. Y lo que es peor, en algún punto del camino de las 1000 decepciones, he adquirido yo misma esos comportamientos tóxicos. Soy una red flag. La persona tóxica, cuando identificas red flag en ti mismo o en ti misma. Oye, lo siento mucho, pero hoy no puedo ir. Ha surgido una emergencia en el piso. Lo siento, lo siento, lo siento. Normalmente no cancelo con tan poca antelación. Mientras escribo la palabra en el móvil, me siento culpable por un momento. Tantas mentiras en una misma frase. Claro que podría haber ido, pero no me apetece. Por supuesto que no es la primera vez que cancelo una cita con poca antelación,
y tampoco quiero volver a verle. Esa noche me siento cobarde y abrumada y no me atrevo a decir la verdad. La idea de tener la conversación final y responder a la pregunta de ¿por qué? Me agota emocionalmente. Pero sería lo menos que podría hacer. Pero ni siquiera eso puedo hacer en este momento. La persona desaparece tras el perfil. El remordimiento da paso al alivio. Por esta razón, hace unos meses hice ghosting a una persona muy querida que no había nada malo, salvo hacerlo todo bien. Me dio espacio cuando se lo pedí. Me dio un abrazo cuando me daba cuenta de lo que necesitaba. Cocinó para mí y me dio los besos más dulces al despedirse. Rompí el contacto a los 6 meses, porque cuando me preguntó cuándo volveríamos a vernos, la respuesta debería haber sido nunca, pero no supe cómo decírselo. Y es que vivimos inmersos en un absoluto agotamiento sentimental. Todo me duele por las infinitas microlesiones acumuladas en cada rechazo, en cada respuesta fallida, en cada contacto roto. Me he convertido en la persona por la que me he enfadado en el pasado, la persona por la que he sentido lástima. La gente herida hiere a la gente, dicen, y por desgracia es cierto. Aún así, un corazón roto no te da la legitimidad para hacer daño a los demás. Es más, la generación Tinder no tiene la patente del desamor. Entonces, ¿por qué casi todos nos acabamos comportando como gilipollas? Sigue el artículo diciendo: bandera roja, ¿me he convertido en la persona tóxica con la que antes me enfadaba? Las razones son principalmente acumulativas. Estamos abrumados por la variedad de opciones, las supuestas posibilidades, la idea de que la respuesta a cada pregunta podría estar esperando detrás del siguiente swipe, y agotados por las innumerables calles de un solo sentido por las que viajamos. Estamos totalmente quemados por las citas. Todo nos duele por las numerosas microlesiones causadas por cada rechazo, por cada respuesta fallida, por cada contacto roto. Yo misma estoy abrumada por la vida, por aquello sobre lo que tengo influencia y aquello sobre lo que no. Los impuestos, el deshielo de los casquetes polares, los alquileres prohibitivos, las guerras, las crisis energéticas, la inflación, etcétera, etcétera. Es demasiado y ni siquiera es todo. A eso añádele una ruptura que todavía estoy asimilando después de un año. Un corazón que me rompí yo misma. Un par de viejos follamigos que de vez en cuando escriben. Diego Bumble. Tuvimos nuestra primera cita en septiembre, cuando se mudó a mi ciudad. Mirándolo desde fuera me pregunto, ¿es esta mi vida amorosa o una broma? Creo que todos estamos de acuerdo en que este cúmulo de sentimientos que nos aboca a la insensibilidad no nos hace felices. Por mi parte me asusté de mi propio comportamiento. No quiero ser ese tipo de persona. No quiero consumir a los demás, como diría un amigo, pero también me doy cuenta de que no tengo nada que dar emocionalmente en este momento. Hay demasiadas cosas pendientes. Tengo el cupo lleno y cada nuevo conocido que entra en mi vida rebosa. Al principio quería aprovechar mi tiempo como soltera para volver a centrarme en mí misma, y entonces el drama siguió su curso.
prácticamente cobró vida propia. Por eso, hace poco decidí retirarme un tiempo, silenciar las aplicaciones y abstenerme de citas, de sexo y comportamientos tóxicos, incluido el mío propio, durante un tiempo en aras del celibato. Las próximas semanas y meses deberían centrarse en mí, en mi paz mental y en las conexiones profundas, para que vuelva la calma y pueda desenredar el caos. Quiero seguir con esta desintoxicación de las citas hasta estar emocionalmente disponible. ¿Quién sabe? Quizá eso ocurra cuando Diego Buble y yo podamos tener una nueva oportunidad después de todo. Aquí finaliza la lectura de este artículo. Como os daréis cuenta, aquí habla pues de citas esporádicas, de lo que en realidad conlleva esas citas que no llevan consigo nada más que compañía, no estar en soledad, el tener sexo por tener sexo, esos comportamientos que llevan a esa toxicidad y que de alguna manera, como bien dice el artículo, ese comportamiento tóxico incluye a esas personas que hacen uso de esas redes flag, de esas citas de Tinder y de todas esas apps que te proporcionan compañía. ¿Compañía a cambio de qué? A cambio de no amarte a ti misma, de no entender la soledad. Todo esto que estoy ahora añadiendo no entra dentro del artículo, simplemente es una reflexión que estoy haciendo, porque daros cuenta, cuando decía el artículo que no se sienten felices ante todo esta forma de comportarse, ante estas conductas, y dice exactamente que no quiere consumir a los demás, es que ya está utilizando realmente a los demás, está sacando un beneficio para no encontrarse sola o no encontrarse solo, porque este artículo lo podemos aplicar del mismo modo que parece ser que lo ha escrito una mujer. Posiblemente no, sí, estoy viendo que sí que lo ha escrito una mujer, pero podía también haberlo escrito un hombre. Es exactamente lo mismo, porque siempre he dicho que en este canal no miramos los géneros, ni muchísimo menos. Entonces podemos adecuarlo a cualquier sexo. Entonces, realmente todo esto conduce a un engaño, a un autoengaño, mejor dicho, de nosotros mismos, de todas estas personas que acuden a estas apps para buscar compañía. ¿Compañía a cambio de qué? Y que luego no eres capaz, como simplemente estás utilizando, estás consumiendo a esas personas con las que tú quedas. Realmente luego te quedas mal porque no eres capaz de decir, no, es que no me apetece volver a estar contigo, porque simplemente he estado aprovechándome de tu compañía, o tú has estado aprovechándote de mi compañía. Eso es algo que yo, por ejemplo, le decía la semana pasada a una persona conocida, que le decía, es que os pensáis que las personas, tanto hombres como mujeres, tenemos patente de corso, o vosotros queréis tener patente de corso sobre las mujeres o sobre los hombres. Y me decía, ¿por qué dices eso? Y precisamente este tipo de redes, este tipo de comportamientos, este tipo de cosas nos llevan a eso, a patente de corso, a aquí te pillo, aquí te mato, aquí, bueno, pues tenemos derecho absolutamente a todo. Al menos es algo muy subjetivo todo lo que estoy diciendo,
espero que no, a lo mejor todo el mundo no coincide conmigo, evidentemente, porque estaría gracioso que todo el mundo coincidiéramos con lo mismo, pero realmente es lo que yo saco en conclusión y la reflexión que estoy haciendo yo ahora respecto a esta lectura. ¿Puede servir a la gente que me escuche? Sí. ¿Puede servir a la gente que no me escuche? No. Depende si es consumidor o consumidora, o no necesariamente sea consumidor o consumidora de este tipo de servicios, simplemente que entienda lo que conlleva el artículo inmerso en él. Esto es en sí la primera lectura de esta tarde. Pero ahora voy a pasar a otra lectura que nada tiene que ver, nada en absoluto, también quiero dejarlo muy claro, con la primera. O sea, no tiene nada que ver. Esta, como bien os he dicho al principio, es también otro artículo que salió el día 7 de enero del recién año estrenado en el periódico La Voz de Galicia, y habla sobre las personas maquiavélicas. En definitiva, el título del artículo es La persona maquiavélica. Y bueno, voy a limitarme a leerla, porque como hemos hablado tanto sobre esto, quiero fijaros cómo son, bueno, pues el día a día, el despertarte, y cuando te despiertas lo primero que haces es leer, bueno, las noticias que salen, y cuando te metes a leer las noticias te encuentras esto y dices, qué casualidad, por favor, ¿cómo es posible que esto no me salga en las noticias del día, ¿no? Pero es cierto, salió y me llamó mucho la atención, y por eso quise guardar para poderlo hacer hoy esta lectura. Y dice lo siguiente, y ya no me enrollo más. Dice: Maquiavelo sigue vivo. Estamos rodeados de personas maquiavélicas. Nunca dejaron de existir. Son una realidad molesta e indeseada. El maquiavelismo es un rasgo de personalidad que tienen algunas personas, que al aplicarlo en su vida cotidiana afectan negativamente a quien les rodea. Maquiavelo, al que se le considera el creador de la ciencia política, escribió su conocida obra El Príncipe. En ella explicaba lo que debía ser un buen príncipe. Es a él a quien se le atribuye la expresión de el fin justifica los medios, pero solo en razones de Estado. Como curiosidad, muchos sostienen que su obra se basó en la vida del rey Fernando el Católico, el que fue esposo de Isabel la Católica. La psicología estudia el maquiavelismo como una característica de personalidad en donde los individuos se orientan solo hacia sus objetivos, manipulando, explotando y engañando a otras personas para conseguirlos. El maquiavelismo, junto al narcisismo y a la psicopatía, forman lo que se conoce como la tríada oscura. Esto no implica psicopatología en los que lo tienen, aunque hay quien afirma que el maquiavelismo es la psicopatía exitosa. Psicopatía y manipulación están muy cerca la una de la otra. La persona maquiavélica tiene una gran capacidad de manipular a los demás. Aplica el cinismo cuando le conviene y no se adhiere a las normas convencionales ni morales. Todo le vale para conseguir sus objetivos. Son egocéntricos, calculadores,
explotadores y mentirosos. Frecuentemente se hacen equivalente maquiavelismo a personalidad manipuladora. Manipulación y engaño son sus principales características. Por esto, estas personas resisten la influencia social y muestran poca emocionalidad en sus interacciones sociales. No les preocupan los sentimientos de los demás. Un nivel elevado de maquiavelismo acarrea problemas, sobre todo a las personas que les rodean o a los grupos más amplios de personas. De ahí la relevancia de detectarlas y de no caer en su manipulación y engaño. Pero por desgracia frecuentemente vemos casos de personas maquiavélicas en los medios de comunicación, como cuando causan daños personales y emocionales graves a otras. Un buen ejemplo son los que se han especializado en lo que llamamos el timo del amor. Hay personas que creen que la mayoría de los políticos, gobernantes u otras personas con poder son maquiavélicos. Ciertamente las decisiones que toman debido a su poder son importantes y afectan a muchas personas o colectivos. Pero lo cierto es que las características psicológicas, incluyendo el maquiavelismo, se distribuyen entre distintas personas, entre distintas profesiones y entre distintos grupos sociales. Ahora bien, no es exclusivo de un grupo que sea concreto, pero sí que está más extendido de lo que pensábamos. Y ya para finalizar, este artículo dice: si hoy viviese Nicolás Maquiavelo, se llevaría la sorpresa de que su obra sigue más viva después de 500 años de su redacción. La realidad nos lleva a comprobar que ciertas características humanas son universales y se mantienen en el tiempo. Y por desgracia, sus negativas consecuencias están todavía en vigencia. Esta es la lectura, de alguna manera, de lo que es la persona maquiavélica. Como bien os he dicho en el artículo, en esta lectura, dice que hay personas que creen que la mayoría de los políticos o gobernantes son personas maquiavélicas. Evidentemente, porque siempre hemos dicho que utilizan, manipulan a un número muy importante de personas o a un colectivo que les puede traer beneficios, porque lo único que buscan estas personas, estos maquiavelos, son esos beneficios personales, ese cinismo que les convenga a ellos, y que evidentemente para conseguir los medios, aunque el fin justifique los medios, ellos no tienen en cuenta ni se quieren adherir a esas normas que son convencionales y son morales para la sociedad. Ellos no tienen en cuenta eso, ellos tienen el suficiente con conseguir, todo vale para conseguir sus objetivos, y por supuesto son unos mentirosos capaces de poner a ese colectivo, a ese grupo de personas a las cuales han manipulado, por donde ellos, por el camino que ellos quieren que vayan ese grupo de personas, para conseguir esos métodos, esos medios, esos fines, esos objetivos finalmente. O sea que, y por supuesto, están carentes de los sentimientos que pueda tener ese grupo. Creo que con esto está todo dicho. Desde mi punto de vista, yo sostengo que dentro de la política, casi, yo no voy a decir el 100%, pero yo sí que diría que un 80%
tiene las características propias de una persona maquiavélica, porque son egocéntricos, son calculadores, son explotadores, son evidentemente mentirosos y además no les preocupan en absoluto los sentimientos que tengamos los demás. Solamente ellos se mueven por sus propios objetivos y sus propias metas, nada más. Muchísimas gracias y por estar aquí acompañándome, y perdonar que nada tenga que ver un artículo con el otro, pero aprovecho para hacerlos y para acompañaros un rato más. Y bueno, si os sirve de ayuda y son cortos, que podéis escucharlos en un momento determinado. Muchísimas gracias y espero que en breve ya podamos vernos en vivo y en directo todos los miércoles como venía siendo habitual. Muchísimas gracias y buenos días, buenas tardes o muy buenas noches a todos, y que sí que os agradecería para que, aunque este canal de momento esté más o menos parado, sí que le dierais like a todo esto si realmente os gusta, pero gracias a los likes podemos seguir adelante en el canal. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Chao.